Mi hermano menor, Manuel, me sorprendió en medio de un momento privado, pero tengo que admitir que no me molestó en lo más mínimo, y creo que a él tampoco. Todo comenzó una tranquila tarde de martes, en una casa más silenciosa de lo habitual. Mis padres habían salido por la noche, dejándonos solos a mí y a Manuel. Siempre había sido el más juguetón, con un talento especial para encontrar las maneras más creativas de fastidiarme cuando éramos niños. Sin embargo, con el tiempo, nuestra relación se había transformado en algo más equilibrado. Ya no nos molestábamos tanto y la casa transmitía una calma agradable. Había regresado a casa durante las vacaciones de otoño, después de varios meses de ausencia. Al cruzar la puerta me invadieron los recuerdos. Mi habitación seguía prácticamente igual, aunque los pósters en las paredes estaban descoloridos y el escritorio cubierto de cosas que mis padres habían almacenado allí con los años. Era como retroceder en el tiempo. Extrañaba esa sensación de estar en casa, rodeada de vistas y sonidos familiares. Sin embargo, Manuel había cambiado. Lo noté en cuanto entró a la cocina para saludarme. Ya no era el chico delgado y torpe que recordaba de unos años atrás. Había crecido, se veía más alto y proyectaba una confianza que antes no tenía. No parecía la misma persona. Era como encontrarme con un desconocido que de alguna forma me resultaba familiar. Que me preguntó al darse cuenta de que lo miraba fijamente. Nada, respondí rápidamente sacudiendo la cabeza. Es solo que te ves diferente. Él sonrió y se rascó la nuca. Se llama crecer, Paula. Deberías intentarlo alguna vez. Puse los ojos en blanco, aunque no pude evitar sonreír. Tenía esa capacidad de hacer que todo pareciera más ligero, como si nada fuera realmente tan serio. Sin embargo, esta vez había algo diferente en él, algo que no lograba identificar. Esa noche, después de cenar y pasar horas poniéndonos al día, finalmente me retiré a mi habitación. Había sido un día largo, lleno de viajes, desempacar y manejar la sobrecarga emocional de regresar a casa después de tanto tiempo. Lo único que quería era darme una ducha y tener una buena noche de sueño. Mi vieja cama crujió cuando me acosté, el colchón cediendo en esos mismos lugares familiares de siempre. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional sonido de Manuel moviéndose en su cuarto al final del pasillo. Cerré los ojos, dejando que la comodidad de estar en casa me envolviera, pero el sueño no llegaba. En su lugar, mi mente empezó a divagar. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que experimenté algún tipo de intimidad. La vida universitaria era agitada, caótica y más enfocada en el trabajo que en socializar. No había tenido la oportunidad de conectar con nadie en meses, y acostada en la oscuridad, ese hecho comenzó a pesarme. Me moví inquieta bajo las cobijas, mi cuerpo nervioso y mis pensamientos, yendo a lugares que no planeaba visitar. Sin darme cuenta, mi mente aterrizó en Manuel. Mi respiración se detuvo un momento al recordar cómo se veía en la cocina esa noche. La forma en que su camisa se ajustaba a su pecho, la confianza relajada en su sonrisa, la calidez de su abrazo. En su momento lo ignoré, pero ahora, en el silencio de mi habitación, esos recuerdos regresaron con fuerza, más nítidos, más vívidos. ¿Qué me pasaba? Era Manuel, mi hermano menor. No debería estar pensando en él de esta manera. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más fuertes se volvían. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba cómo me miró cuando lo molesté, sus ojos brillando con picardía. Imaginé su voz baja, en tono burlón, susurrando mi nombre. No era solo su aspecto lo que había cambiado. Había algo en su presencia que ahora era imposible ignorar. Mordí mi labio, mi cuerpo se calentó, mientras mis pensamientos seguían en espiral. Mi mano se deslizó bajo la manta, al principio con duda, pero pronto me dejé llevar por el momento. Cerré los ojos perdiéndome en la fantasía y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. No pasó mucho tiempo antes de que sucediera. Estaba completamente inmersa en mi mundo cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Paola, la voz de Manuel rompió el silencio y me congelé. Mi corazón dejó de latir por un instante. Ahí estaba, de pie en la puerta, su mano aún en el picaporte, sus ojos abiertos de par en par mientras asimilaban la escena. Mi rostro se calentó al darme cuenta de lo expuesta que estaba, mis manos aún bajo la manta y mi respiración agitada. Me apresuré a sentarme, jalando la manta alrededor de mí como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. ¿Qué demonios, Manuel? Grité, mi voz más fuerte de lo que planeaba. ¿No te enseñaron a tocar antes de entrar? Yo no lo sabía.
balbuceó, su rostro poniéndose rojo. Apartó la mirada, rascándose incómodamente la nuca. Solo quería ver si querías ver una película o algo. Bueno, claramente estoy ocupada, contesté, aunque mi voz temblaba de vergüenza. Y son las 11 de la noche, Manuel. Vete a dormir. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Su mirada se desvió hacia mis sábanas, su tono una mezcla de sorpresa y diversión. Ya veo, murmuró, con un toque de incredulidad en su voz, antes de volver a mirarme. Sus ojos se detuvieron un momento antes de apartarlos rápidamente. Bueno, te dejo con lo tuyo entonces. Se giró para irse, pero antes de que cerrara la puerta, las palabras salieron de mi boca, sin pensar. Espera, no sabía por qué lo dije. Tal vez era el pánico o quizá era la tensión que flotaba en el aire entre nosotros. Fuera lo que fuera, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Manuel se detuvo, su mano en el picaporte, y me miró de vuelta, su expresión indescifrable y su rostro aún sonrojado. ¿Qué? Preguntó. Vacilé, mi mente corriendo en busca de algo que decir, alguna manera de salvar la situación. Pero la verdad era que no quería que se fuera, al menos no todavía. Lo siento, no quería gritarte. Asintió levemente, sus ojos encontrándose con los míos por un instante antes de apartarlos de nuevo. Está bien, respondió, su voz más suave ahora. Debía haber tocado antes. El silencio que siguió era denso, casi palpable. Mi pulso resonaba en mis oídos, mi rostro aún ardiendo de vergüenza. Pero había algo más, algo que no podía identificar. ¿Quieres entrar? Pregunté, las palabras saliendo antes de pensarlas. Manuel levantó una ceja, visiblemente sorprendido. ¿En serio? Sí, respondí rápidamente, aunque mi voz temblaba. Digo, ya estás aquí, así que... Dudó por un momento antes de entrar y cerrar la puerta detrás de él. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre su pecho, su expresión cautelosa pero curiosa. Entonces, dijo después de un rato, ¿qué estabas haciendo exactamente? Sentí como mi rostro volvía a arder y gemí, escondiéndome bajo la manta. Oh, por Dios, podemos no hablar de eso. Manuel soltó una carcajada baja, un sonido cálido que, por alguna razón, hizo que mi pecho se tensara. Relájate, Paola, solo estoy jugando contigo. Asomé la cabeza por la manta, fulminándolo con la mirada. Eres un idiota. Él sonrió, esa sonrisa burlona que hizo que mi corazón diera un salto. Sí, pero ¿me quieres de todos modos? No respondí, pero la verdad era que no se equivocaba. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Sí, bueno, tal vez la próxima vez no entres en mi habitación sin avisar. Entendido, respondió, y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio se alargó y me sorprendí mirándolo. La luz suave de la lámpara de mi mesita de noche acentuaba la curva de su mandíbula, y su cabello caía ligeramente sobre sus ojos. Siempre había sido un chico atractivo, pero ahora lucía distinto, más maduro, más seguro de sí mismo. Era desconcertante, como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué me miras así? Su voz rompió mis pensamientos y me di cuenta demasiado tarde de que lo había estado observando. No lo estaba haciendo. Intenté defenderme, pero levantó una ceja, interrumpiéndome. Sí, lo estabas. Gruñí y me cubrí la cabeza con la manta de nuevo. Vete, Manuel. No, no me voy hasta que me digas qué está pasando. No está pasando nada, grité, aunque mi voz quedó amortiguada por la manta. Pero incluso al decirlo sabía que no era cierto. Había algo que no entendía, algo que no podía poner en palabras. Y la forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de mí, no ayudaba. Manuel se movió más cerca, sentándose en el borde de la cama. Sentí como el colchón se hundía bajo su peso y mi corazón dio un vuelco. Asomé la cabeza por debajo de la manta y allí estaba su rostro a solo unos centímetros del mío. Su expresión era indescifrable, sus ojos buscando en los míos como si intentara descifrar algo. Estás actuando raro, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Nada, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. Paola, dijo, su tono suave pero firme. Vamos, habla conmigo. Dudé, sintiendo un nudo en el pecho. No sabía cómo explicar lo que sentía, no sabía cómo ponerlo en palabras sin sonar completamente loca. ¿Cómo se suponía que le iba a decir que no podía dejar de pensar en él? Que había estado en mi mente toda la noche y que incluso ahora, estando tan cerca, era lo único en lo que podía concentrarme. Es solo que empecé tragando saliva con dificultad,
Ha sido una noche extraña. Manuel inclinó la cabeza, estudiándome. Extraña como... No pude responder. Las palabras no salían. En lugar de eso, aparté la mirada, enfocándome en la manta arrugada en mi regazo, esperando que dejara el tema. Pero no lo hizo. Se quedó justo donde estaba, esperando, su presencia imposible de ignorar. Paola, repitió, esta vez con más suavidad. Puedes decirme. Algo en su tono atravesó la pared que estaba tratando de construir. No había burla ni juicio, solo preocupación genuina, como si realmente le importara. Y eso hizo aún más difícil seguir guardándome todo. No sé qué me pasa. Admití, mi voz apenas un susurro. Es como si estuviera pensando cosas que no debería pensar. Sobre ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y sentí cómo mi estómago se retorcía. No podía creer que lo hubiera dicho en voz alta. Me preparé para su reacción, para que se alejara, se riera o se enojara, pero no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó justo donde estaba, su expresión imposible de leer. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó, su voz baja, como si no estuviera sorprendido por lo que acababa de confesarle. Dudé, sintiendo mi garganta cerrarse. Cosas que no debería estar pensando, repetí con la mirada fija en la manta. No sé por qué, simplemente pasó. Manuel permaneció en silencio durante un largo momento, y con cada segundo que pasaba, sentía como el nudo en mi pecho se hacía más fuerte. Pero entonces, para mi sorpresa, extendió una mano y la colocó suavemente sobre mi brazo. Su toque era ligero, casi vacilante, pero aún así me estremeció. Paola, dijo con suavidad, su voz firme. Está bien. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Está bien? Él asintió, su mano aún en mi brazo. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas y llenas de significado. Sí, está bien. La voz de Manuel era tranquila, pero el peso de lo que acababa de decir hizo que mi pecho se apretara. No estaba segura de si lo había escuchado bien, si realmente lo decía en serio, o si solo intentaba aliviar la incomodidad entre nosotros. Pero la forma en que me miraba, tan firme, tan seguro, me hizo pensar que no solo lo decía para que me sintiera mejor. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, pero no incómodo. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera el siguiente movimiento, que dijera algo que rompiera la tensión o empujara las cosas hacia adelante. Manuel, empecé, mi voz temblorosa, no sé qué me pasa. Él inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar su mirada de la mía. ¿Por qué crees que algo está mal contigo? Porque esto no es normal, respondí, las palabras saliendo atropelladas. Pude haberlo detenido. Eres mi hermano menor, eres mi familia. No deberías detenerlo. Me interrumpió con voz firme, aunque suave. Su mano se movió de mi brazo a mi hombro, apretándolo ligeramente. No lo hagas. No te pongas en ese plan, como si estuvieras rota o algo parecido. No lo estás. Parpadeé, sorprendida por sus palabras. Pero no. Intenté replicar, pero volvió a interrumpirme. Paula, no eres ningún tipo de fenómeno. Simplemente estás sintiendo algo y eso está bien. En serio está bien. Susurré, mi voz apenas audible. Porque no se siente bien. Se siente mal. ¿Mal? Contestó, entrecerrando los ojos ligeramente. Porque desde donde estoy parece que te estás torturando por algo que no puedes controlar y sinceramente no creo que debas hacerlo. Lo miré con el corazón latiéndome con fuerza. La forma en que me miraba, cómo me hablaba, no parecía que solo quisiera consolarme. Había algo más profundo que no podía identificar, pero que hacía que mi pecho doliera de una manera que no sabía explicar. ¿Por qué no te estás volviendo loco con esto? Pregunté, mi voz temblando. Deberías estarlo. Se encogió de hombros con una pequeña sonrisa en los labios. Tal vez soy mejor para mantener la calma que... Manuel, Paola, me interrumpió nuevamente, su tono serio. ¿Confías en mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que confío en ti. Entonces confía en mí cuando te digo que esto no tiene que ser un gran problema. Dijo suavemente. Solo somos nosotros. Nadie más tiene que saberlo, nadie más tiene que entenderlo. Solo tú y yo. Sus palabras me recorrieron como un escalofrío y sentí como mi pecho se tensaba. La forma en que lo decía, tan tranquilo y seguro, lo hacía parecer simple, pero no lo era. Era complicado, caótico, aterrador y aún así la manera en que me miraba con su mano descansando sobre mi hombro
hacía que pareciera que quizá no tenía por qué serlo. Manuel, susurré, apenas audible, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no me importa si es normal o no, respondió con voz firme. Me importas tú. Y si esto es algo que sientes, entonces tal vez yo también lo sienta. Mi respiración se detuvo y lo miré, mi mente dando vueltas, de verdad lo decía. Estaba diciendo lo que yo creía. No sabía cómo reaccionar, qué hacer. Lo único que podía sentir era mi corazón, latiendo tan fuerte que apenas podía oír algo más. Antes de darme cuenta, extendí mi mano rozando la suya. No se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los míos, su tacto cálido y firme. Ese simple gesto envió una ola de alivio y algo más profundo, algo que no quería nombrar recorriéndome. No sé qué hacer, admití, mi voz temblorosa. Ni siquiera sé qué es esto. Yo tampoco, respondió en voz baja, pero tal vez no tengamos que saberlo. Tal vez solo lo descubramos juntos. Sus palabras hicieron que mi pecho se contrajera y sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía por qué estaba tan emocional, por qué sus palabras me golpeaban tan fuerte, pero lo hacían. Asentí lentamente, apretando su mano. Está bien. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nos quedamos ahí con las manos entrelazadas, en un silencio lleno de entendimiento. Era como si el mundo se hubiera desvanecido, dejando solo a los dos atrapados en un momento que se sentía tanto imposible como inevitable. Y entonces, antes de poder sobrepensarlo, me incliné hacia él. El beso fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos probando las aguas. Sus labios eran cálidos, y podía sentir un leve temblor en los suyos mientras sostenía mi mano. No fue perfecto, había una torpeza, un nerviosismo que venía de la incertidumbre de lo que estábamos haciendo. Pero fue real, fue nuestro. Cuando nos separamos, sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos el mismo torbellino de emociones que sentía. Miedo, esperanza y algo que se parecía mucho al alivio. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. En ese momento todo lo que no podíamos expresar con palabras estaba escrito en nuestras miradas. ¿Ves? No es tan aterrador, dijo Manuel con una pequeña sonrisa. Reí suavemente, el sonido tembloroso pero genuino. Habla por ti. Él sonrió y por primera vez en toda la noche sentí que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El aire entre nosotros parecía haber cambiado después de ese beso, como si algo irreversible hubiera ocurrido. Mi corazón seguía acelerado, mi mente luchando por ponerse al día con lo que acababa de pasar. ¿Te pareció mal?, preguntó Manuel en voz baja, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza, mi voz atrapada en mi garganta. No, susurré, no lo fue. Bien, respondió con una pequeña sonrisa, porque a mí tampoco me lo pareció. Murmuré aunque una leve sonrisa se asomó en mis labios a regañadientes. Sentía que estábamos jugando entre nosotros, provocándonos de forma sutil. La risa de Manuel se desvaneció y su expresión se suavizó. No tienes que sentir vergüenza, Paola, dijo en voz baja. Solo somos nosotros, nadie más tiene que saberlo. Mientras hablaba, se metió bajo las sábanas conmigo. La tranquilidad y la seguridad con la que lo decía hicieron que mi pecho se apretara. Asentí con un nudo en la garganta. Sí, susurré, solo nosotros. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, él ya estaba acostado a mi lado, habiendo visto todo sin decir una sola palabra. Sin dudar, movió sus dedos hacia el lugar exacto donde me había quedado, continuando lo que había dejado a medias. Fue increíble. Nunca antes había sentido algo parecido. Mientras lo hacía, perdí el control y le pedí que fuera aún más allá. Y lo hizo. No entraré en detalles, pero puedo decir que fue una de las noches más intensas de mi vida. Cuando todo terminó y ambos nos recostamos, pude sentir que los dos éramos conscientes de lo que acababa de pasar. De alguna forma se sentía mal, pero al mismo tiempo era lo mejor que había sentido en mi vida. El resto de la noche pasó como en un sueño. Algo había cambiado entre nosotros. La tensión seguía presente, pero ya no era tan pesada. Era como si hubiéramos dado el primer paso hacia algo nuevo, algo incierto, y ahora intentáramos descubrir cómo manejarlo. Manuel se quedó en mi habitación un rato, sentado al borde de la cama, mientras hablábamos de todo y nada a la vez. Se sentía como en los viejos tiempos, cuando éramos niños y nos quedábamos despiertos hasta tarde, susurrándonos secretos en la oscuridad. Pero ahora había algo más, una conexión más profunda,
algo que ninguno de los dos entendía del todo. Cuando finalmente se fue a su habitación, sentí una mezcla de alivio y un extraño vacío. Me recosté en la cama, mirando al techo, con mi mente llena de pensamientos sobre él. Cómo me había besado, cómo su mano había encajado con la mía, cómo me miraba, como si yo fuera lo único que importaba. Todo era abrumador, pero imposible de ignorar. A la mañana siguiente desperté al sonido de pasos en el pasillo. Por un momento pensé que eran nuestros padres, pero luego recordé que estaban fuera todo el fin de semana. Solo éramos Manuel y yo. Me levanté y bajé las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza ante la idea de verlo de nuevo. No estaba segura de qué esperar, incomodidad tal vez, tensión, pero cuando entré a la cocina y lo vi sentado en la mesa con un tazón de cereal, parecía completamente normal, demasiado normal. Buenos días, dijo con una sonrisa. ¿Dormiste bien? Sí, respondí mientras me servía una taza de café. Como un bebé, dijo con tono ligero, pero cuando me senté frente a él, noté que sus ojos se quedaban en mí un poco más de lo necesario y su sonrisa se suavizó ligeramente. Eso hizo que mi pecho se apretara nuevamente. Desayunamos en relativo silencio, con el ocasional sonido de las cucharas chocando contra los tazones llenando el aire. Sin embargo, podía sentir cómo me observaba, y eso hacía difícil concentrarme en otra cosa. Mi mente seguía reproduciendo los eventos de la noche anterior. El beso, las palabras, solo nosotros. Paola, dijo de repente, rompiendo el silencio. Levanté la mirada, sintiendo que mi corazón daba un vuelco ante el tono serio de su voz. ¿Estás bien? Sí. Respondí rápidamente, aunque mi voz tembló, porque no lo estaría. Inclinó la cabeza, estudiándome, porque anoche fue mucho y solo quiero asegurarme de que no te estés volviendo loca. Estoy bien, insistí, aunque sentí como mis mejillas se calentaban. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero la tensión entre nosotros seguía latente, justo bajo la superficie. Cada mirada, cada roce accidental de manos estaba cargado de algo, como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera. Esa noche la casa estaba nuevamente en silencio. Nuestros padres habían llamado para decir que pasarían otra noche en casa de la abuela, lo que nos dejaba solos a Manuel y a mí. Después de la cena, él subió a su habitación. Mientras yo me quedaba en el sofá con la televisión de fondo, intenté concentrarme en la pantalla, pero mi mente seguía divagando, reproduciendo los eventos de la noche anterior. El beso, la forma en que me miró después, como si yo fuera algo más que su hermana. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no lo escuché bajar las escaleras. Cuando se sentó a mi lado, di un pequeño salto, sorprendida por su repentina presencia. Lo siento, dijo con una sonrisa leve. No quería asustarte. Está bien, respondí rápidamente, aunque mi corazón seguía acelerado. Por un rato nos quedamos sentados en silencio, la luz de la televisión iluminando tenuemente la habitación. Manuel no dijo nada, y yo tampoco, pero la tensión entre nosotros era palpable. Paola, dijo de repente, rompiendo el silencio con su voz. Giré para mirarlo, sintiendo cómo mi pecho se apretaba ante el tono serio de sus palabras. Podemos hablar de nosotros, dijo, con la mirada fija en la mía, de anoche. Mi estómago se revolvió. No estaba segura de estar lista para esta conversación, pero asentí de todos modos. Está bien. Dudó por un momento pasándose una mano por el cabello. He estado pensando en ello todo el día, admitió, sobre lo que pasó, lo que significa. Y, pregunté en un susurro, creo que dijo deteniéndose un instante con las mejillas ligeramente sonrojadas. Creo que no quiero fingir que no pasó. Sus palabras me atravesaron como un rayo y lo miré fijamente, con el corazón acelerado. ¿No? Sacudió la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos. No, no quiero. Porque no se sintió mal, Paola. Se sintió bien. La seguridad con la que lo dijo hizo que mi pecho doliera. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. No sabía qué decir, no sabía cómo expresar todo lo que estaba sintiendo. Lo único que sabía era que él me miraba como si yo fuera lo único que importaba, y eso me hacía querer llorar. Tengo miedo, Manuel, admití finalmente, con la voz temblorosa. Todo esto es tan nuevo y no sé qué hacer. No tienes que saberlo, respondió con suavidad. Lo descubriremos juntos. Extendió su mano, rozando la mía, y un escalofrío recorrió mi cuerpo con ese simple contacto.
Miré nuestras manos, luego de nuevo a él, con un nudo en la garganta. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, casi en un susurro. Nunca he estado más seguro de algo, dijo, su voz firme. Me importas, Paula, más de lo que probablemente debería, pero estoy cansado de ignorarlo. Sus palabras me golpearon como una ola, y antes de darme cuenta, me incliné hacia él, acortando la distancia entre nosotros. El beso fue suave al principio, vacilante, pero pronto se profundizó, mientras todas las emociones que había estado reprimiendo salían a la superficie. Sus manos se movieron a mis hombros, atrayéndome más cerca, y sentí que mi corazón se llenaba de algo que no podía nombrar. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, con la respiración entrecortada y temblorosa. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con la voz aún temblorosa. Mantendremos esto entre nosotros, respondió con suavidad. Iremos despacio y lo descubriremos juntos. Asentí con el pecho apretado. Está bien. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no sentí miedo ni vergüenza. Solo sentía su presencia, su calidez, su apoyo inquebrantable. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras estábamos acostados uno al lado del otro en el sofá, con la televisión aún encendida en el fondo, me di cuenta de algo. Lo que teníamos no era normal, quizá no era algo que otros pudieran entender, pero era nuestro, y eso bastaba por ahora. Sé que mi historia puede parecer extraña para algunas personas, pero estoy feliz de poder compartirla. De alguna forma siento culpa por lo que hice. ¿Debería sentirme así? Por favor, déjenme saber qué opinan en los comentarios